Hoy es 1 de junio, llegamos al segundo semestre del segundo año de gobierno del presidente Macri. Yo recuerdo que el año pasado, en esta misma época, los programas de televisión, los periodistas, era que contaban los segundos para que llegue el segundo semestre. ¿Te acordás de eso? Y eso tenía que ver con una fantástica equivocación del gobierno de Macri cuando asumió, que dijo, no muchachos, el segundo semestre llegan las inversiones, va a bajar la inflación, va a haber fuentes de empleo, va a crecer la economía del país, una gran cantidad de cosas. Finalmente llegó el segundo semestre del año pasado, 2016, y nada de eso ocurrió. Ahora estamos ya en el 2017, iniciamos hoy el segundo semestre. ¿Cómo iniciamos hoy el segundo semestre? Evidentemente hay una baja formidable de la inflación con respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado, acordate que terminamos con algo más del 40% de inflación. Si nosotros tenemos en cuenta lo que es la inflación acumulada en estos primeros 6 meses del año y su proyección a diciembre de este año, se supone que la inflación va a estar en menos de la mitad de lo que fue el año pasado. Se supone también que el crecimiento de la economía argentina, según el presupuesto de este año 2017, iba a ser alrededor del 3,5%. Aparentemente eso no se va a cumplir. La Argentina crecería un 2,3%, un 2,4%. Dicen que se terminó la recesión en la Argentina, que se inicia una nueva etapa. Te digo todos estos datos porque estamos en un año electoral, y cualquier cosa que uno diga es susceptible de que se pueda usar en contrario. ¿Por qué? Y porque está la politiquería en el medio. Todo el mundo quiere hacer política. La oposición, a ver si gana Cristina, si la van a poner con Randazzo, si va a haber internas entre ambos, algo que obviamente ya está totalmente descartado. Entonces, estamos en un año complicado. Pero ¿qué nos pasa a nosotros aquí en Salta? Una provincia chica, que en definitiva tiene que hacer las 1001 para poder llega medio jugados a fin de mes. Hemos tenido que hacer, por ejemplo, las famosas colocaciones que hacen, y la han hecho muchas provincias argentinas también, de las famosas letes, esas letras del tesoro que han colocado ya Salta por tercera vez, una el 24 de febrero, la otra el 30 de marzo, y la otra hace pocos días en el mes de mayo. Una por 563, la otra por 850 millones de pesos y finalmente esta última de 563 millones de pesos. ¿Para qué sirve la colocación de letes? Y es la forma de que el gobierno, el Estado provincial, recaude dinero fácilmente y lo pueda aplicar, conforme dice el propio presupuesto, a gastos corrientes. Son los famosos déficits momentáneos que ocurren dentro de lo que es el famoso presupuesto, para pagar sueldos, algún déficit de caja temporario, y eso es lo que se hace. Ahora, ¿cómo estamos hoy? Aparentemente hemos llegado ya al tope del endeudamiento que permite la Ley de Responsabilidad Fiscal 7488, que nos adhirió al régimen federal de responsabilidad fiscal de la Nación, que también tiene otra ley, la 25912. Entonces estamos adheridos ahí. Hay que cumplir eso y sí, porque eso habla del equilibrio, habla de la responsabilidad fiscal, habla de cómo se tiene que cumplir con la deuda que adquiere la provincia y hasta dónde la provincia puede endeudarse. Aparentemente, según lo que dice el propio presupuesto, son 1.965 millones de pesos en los que puede endeudarse la provincia este año 2017 de esta forma, con la colocación de letes y demás. ¿Cómo terminamos el año y cómo arribamos a este primer semestre? Es una fecha clave. El ministro de Economía, Gomeza, juntamente con el ministro de Infraestructura y también el jefe de gabinete, estuvieron en esta semana hablando de ese tema en la Cámara de Diputados, haciendo su presentación para que los legisladores conozcan la situación económica y financiera de la provincia, algo que nos debería interesar a todos. Por eso esta noche, en La Huella, que va para toda la provincia,
todos esos protagonistas te van a contar cómo está Salta hoy, qué es lo que necesita para estar mejor, cómo arribamos en una provincia este segundo semestre que no maneja la macroeconomía, que la maneja Nación. ¿Cómo se controla eso aquí en Salta? ¿Cuál es el grado de endeudamiento que tiene Salta con respecto a la Nación, donde hay 16 provincias que están endeudadas con la Nación y que tienen tiempo hasta el año 2018 para renegociar su deuda a una tasa de interés que creo que está cercana al 7%? Todo eso te lo vamos a contar en la noche, para que vos sepas, en definitiva, como salteño, qué es lo que se hace con tu dinero, cómo se administra adecuadamente la provincia y qué es lo que podemos proyectar para este segundo semestre del año. Señores, esto es La Huella, periodismo ciudadano, y en un minuto voy a estar con los invitados. Bienvenido a la realidad. Volví a soñar con jugar en Primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UVA de Banco Macro. Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos. Simula el tuyo en macro.com.ar/préstamos y solicítalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro, tu banco cerca, siempre. Muy bien, señores, ya estamos en La Huella, periodismo ciudadano. Para que vos sepas por qué articulé la presentación de hace un momento, te voy a contar quiénes están conmigo en la noche. Está Sebastián Gomeza, que es ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Salta. Está también Diego Pérez, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de la provincia, y Liliana Guitián, presidenta a su vez de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Les doy la cordial bienvenida a los tres. Bueno, me encanta que estén acá. Y como es el estilo nuestro, ¿viste? Ponemos a todos los jugadores acá para que la gente vea esta aproximación al ciudadano, sin intermediarios. Porque por ahí uno va a la Cámara, como ha ido el jefe de gabinete, el ministro Gomeza o el ministro Baltasar Saravia, y se quedó encerrado ahí, más allá de que estén nuestros representantes como son ustedes. Pero ahora lo van a poder ver, van a poder escuchar y mirar sobre todo qué nos dicen de esto que habíamos entablado a modo de presentación sobre el tema económico. Si yo les hago la primera pregunta, tendría que iniciar de esta manera. El segundo semestre del año 2017, a nivel nacional estamos hablando, ¿lo esperamos con esperanza? ¿Vemos que puede reflotar la situación o que simplemente es una expresión de deseos del gobierno nacional? Bueno, ¿quién empieza? El que quiera, cualquiera puede empezar. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo en realidad quiero verlo como creo que ve la gente, ¿no? La gente creo que sigue todavía esperando que la situación mejore, a pesar de que hoy sabemos que está sufriendo bastante. Vimos los últimos aumentos, últimos tarifazos, podemos llamarlo así, aumento en la luz, hoy se anunciaron otros aumentos. La luz vuelve a subir ahora al 20%. Sí, por supuesto. Entonces, sí. Y junto con la luz, todo lo que implica el tema de los servicios, los productos, porque todo lo que es tarifa, mientras no cambie la matriz energética de nuestro país y no haya, por ejemplo, mayor inversión en otro tipo de energía, creo que siempre repercute sobre la actividad productiva y por consiguiente en el bolsillo directo del ciudadano común. Yo creo que la gente espera que esto mejore. Nosotros, la verdad que venimos ya viendo complicado este proceso, muchos anuncios, pero en la realidad vemos que esto va muy lento, pero como decimos, o sea, la gente, el ciudadano y todos nosotros queremos más, no sé si esperamos, queremos que mejore. ¿Estamos muy ansiosos los argentinos con esta historia de que mejore? Yo creo que sí, yo creo que el trabajo que está haciendo la nación con respecto al tema inflacionario, que es lo más recesivo que puede haber, digamos, y lo sufren los que menos tienen, como bien explicaba la diputada. Vos también lo dijiste al inicio del programa. Con términos de inflación es muy difícil poder combatir la inflación de un año al otro. Es muy difícil. Yo creo que hay que
fijarse como meta inflacionaria 4 años, 5 años y empezar a hacer no tan solo política monetaria para bajar la inflación, porque eso trae aparejado, puede aparejar recesión, puede aparejar que no vengan inversiones realmente a la Argentina, o uno particularmente al tener políticas monetarias que sacan el circulante de la gente, con el tema de las LEBAC, por otro ejemplo, subiendo las tasas que están pagando estos títulos, no se hagan inversiones, no se reactive la economía. ¿Por qué? Porque uno hace un costo de oportunidad en ese sentido y dice, ¿por qué voy a arriesgar mi dinero en hacer una producción o mejorar mi pyme o invertir dinero y contratar gente si lo puedo obtener en un mercado financiero? Entonces, yo creo que, a mi punto de vista, yo creo que la inflación no se combate solo con política monetaria. Yo creo que es un conjunto de medidas económicas para que tengamos confiabilidad, tengamos previsión y podamos tener una matriz económica donde la inflación tienda a bajar. Ahora, algo que es no menor, nosotros en un contexto nacional, como bien los decía, tenemos un socio estratégico como fue Brasil. Nosotros cuando elevamos el presupuesto, habíamos dicho, había las políticas macroeconómicas, un crecimiento del PIB de un 3,5% esperado en el 2017. ¿Qué es lo que dice el presupuesto, además, no? Sí, obviamente. Por eso es lo esperado. Uno presupuesta de lo que tiene, teóricamente, lo que puede llegar a caer en el año. Nosotros tenemos, como dato alentador, es que ya dejó de caer la economía en la Argentina y vemos en el primer trimestre el PIB creció un 0,6%, un 1%. Por lo tanto, no creo que se llegue a la meta fiscal que tenía el gobierno nacional de un crecimiento de un 3,5% del Producto Bruto Interno, sino que va a rondar lo que dijo el Banco Mundial también y otros economistas entre un 2, un 2,2%. Que obviamente esto viene aparejado también con lo que puede llegar a pasar en Brasil, también, que eso también, si Brasil, que es el mayor demandante de las cosas que nosotros podemos exportar de la Argentina, en la parte industrial obviamente, esto lo que le pase a Brasil va encadenado a lo que lo puede pasar en la Argentina. Pero nosotros estamos viendo, por lo menos en lo que a mí me compete, y creo que eso lo estamos viendo también, es que los índices de inflación en el primer trimestre fueron del 9,1%, no se va a llegar a la media inflacionaria del 17%, ya se ha elevado un poquitito, unos puntos más arriba. Pero vos sabés que ahí, en un principio, que es lo que explicábamos hace un momento, ¿qué dice el presupuesto? Meta 17%. Se corrigió hace aproximadamente 25 días, dijeron no, vamos a ir al 20%. Pero sin embargo, algunos decían no, va a llegar al 21%. Ahora, hace 3 días, el ministro Duhovne dijo no. La inflación, por ejemplo, de julio, y lo dijo Marcos Peña, va a ser la menor en 9 o 10 años. Sí. Eso significa que podemos llegar a cumplir el 17% de meta inflacionaria, que es lo que dice el presupuesto. Si eso es así, estaríamos... Bien, yo lo que tengo es, cuando se habla de metas de inflación, ¿cuánto va a ser la inflación de agosto? Y no lo sé. Es un gran interrogante que puede tener cualquier ciudadano y yo también lo tengo. Digamos, no sabemos cómo se puede comportar el nivel de precios en la Argentina. Lo que sí podemos saber es que se está tomando como medida política nacional es bajar la inflación y combatir la inflación. Ahora, hay que tener mucho cuidado en donde uno combate la inflación y saca circulante con altas tasas de interés, eso tampoco es bueno, porque es lo que vivimos el año pasado también, donde tuvimos recesión. Como dato que quede para la gente es que en el primer trimestre el crecimiento del PIB fue del 0,6%, o sea que se empezó a crecer un poquito en Argentina, o sea que ya no sigue cayendo la economía, va a tener a crecer. ¿Cuánto crece? Bueno, veremos a fin de año, ¿no? A mí me encanta lo que está explicando el ministro Gomesa, porque vos me dirás, bueno, pero esto no tiene nada que ver con Salta. No, al contrario, es tema íntimamente vinculado con lo nuestro y con las 24 jurisdicciones provinciales también. Porque nosotros no somos solos y la macroeconomía no la maneja él, la maneja la nación. Si crece Argentina, si vienen inversiones, si manejamos el tema inflacionario, nos vamos a beneficiar todos. Ahora, lo triste es lo que ha ocurrido en la Argentina durante todo este tiempo, pasado, pretérito, donde los mismos que hoy reclaman y aplaudían al gobierno nacional, empezando por los propios sindicalistas y también una muy buena parte de la dirigencia política en la Argentina, nadie decía nada de la inflación.
ni siquiera la reconocían. Yo recuerdo que como periodista era todos los días, mirá la inflación, mirá esto, cómo puede ser posible, y sin embargo nadie decía nada. Fíjate vos el daño que se le impuso al país con el tema inflacionario. Es como tener viruela hoy. ¿Sabes qué países tienen inflación hoy? Tanzania, Burkina Faso. Son pequeños países africanos, con excepción, por ejemplo, de Venezuela, que es un país conocido. Ahí está la Argentina, entre esos países insignificantes con el tema de la inflación. Yo te quiero decir eso a vos como ciudadano, para que vos recapacites de lo que nos ha pasado y por qué estamos transitando eso. Yo les hacía una pregunta a ustedes, ¿somos muy ansiosos? Y sí, porque a nadie le gusta retroceder. Pero todo esto que nos ha pasado durante años y que nosotros hemos permitido que eso ocurra, finalmente hoy queremos que en un año se termine, queremos seguir viviendo todos bien, cómodamente. No, la vamos a tener que pagar todos. Este esfuerzo no lo puede hacer solamente Macri y su ministro de Economía. Es un esfuerzo que lo tiene que hacer la dirigencia sindical, el político, el ciudadano común, el trabajador, el obrero, todos. Por eso te digo que lo que cuenta acá Gómez es muy importante porque está íntimamente vinculado con cómo nos puede ir a nosotros en Salta. Recordemos, por ejemplo, que lo que ha hecho Nación en los primeros 3 meses de Macri, o primeros 2 meses, beneficiar o sacarle, por ejemplo, el tema de las retenciones agropecuarias al campo, significó una sustancial disminución, porque era un impuesto coparticipable, al presupuesto de Salta, 1.500 millones de pesos, ¿no? ¿Que los terminó afectando o no? Obviamente. Obviamente, o sea, toda política fiscal que haga el gobierno nacional que quite ingresos a la coparticipación de impuestos a las provincias, obviamente no se ven afectados. El diferimiento del IVA, bajar las retenciones, eso fue íntimamente afectado a la provincia como así también a los municipios, porque no nos olvidemos que la retención que teníamos de la soja, el famoso soja, que esto hay que destacarlo, en la provincia de Salta, por decisión del gobernador, que eso hay que remarcarlo constantemente, el 70% es para uso, para hacer obra pública, digamos que lo tiene la provincia, y el 30% va por goteo a cada uno de los Fondo municipios. Nacional de la De Soja. este Fondo Nacional de la Soja. Y por decisión del señor gobernador de la provincia, no le dejó el 30%, sino a su vez le dio el 20% más a cada uno de los municipios. O sea que estamos hablando de un 50 y 50. Un 50 y 50, así se distribuye desde que se puso el impuesto a la... Ahora, ese Fondo Nacional de la Soja, que se distribuye en forma equitativa y federal acá, en Salta, a los 60 municipios, ¿es para hacer obras que están ya destinadas a hacer obras o es para gasto corriente? Pagar sueldos, liquidaciones. ¿Cómo es el tema? Gracias. Yo haciendo una pequeña síntesis o apreciación del tema que ¿Cómo no, estábamos Diego? hablando, Sí. respecto de si somos muy ansiosos y los anuncios del gobierno nacional. Yo coincido plenamente en el análisis que se hace de cuál es el contexto nacional que tiene hoy el país, el difícil momento que nos toca atravesar. Y creo que paralelamente a esto lo que ha faltado, lo que está faltando del gobierno nacional es poder transmitir de manera clara cuál es la situación y qué tiempo nos va a llevar poder sortear los obstáculos que hoy tenemos para que la economía empiece a ¿Y qué funcionar de tiempo, otra manera. según tu visión, puede llevar eso? No lo sé, quizás comparto con el ministro en 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y por qué digo que a veces hay una política equivocada del gobierno nacional? Y vos lo decías al comienzo del programa, en donde en el segundo semestre empezaba a reaccionar la Argentina y empezaba. Entonces eso genera una expectativa importante, digamos, en la gente, en donde, bueno, es 6 meses... Por eso lo marcaba como un error. Y el segundo de además, 6 meses empezamos. No un el error segundo político. semestre, el primer semestre. No, ¿qué creo yo? La esperanza debemos de tenerla todos, es lo único que nos queda en cuanto a poder creer que esto debe de reactivarse de la mejor manera posible, entender que la política nacional financiera, económica y cómo se va trabajando es lo que la realidad demanda que debe de hacerse, pero creo que falta desde el gobierno nacional un sinceramiento en cuáles son los plazos en que esto realmente puede empezar a reactivarse y cuándo realmente... Pues yo creo que no lo puede llegar sabe a el gobierno impactar. nacional tampoco. Pero creo que comete un error cuando ellos mismos ponen un plazo corto. Pero por supuesto lo que decíamos hace un rato, un error político formidable. Decir, no, esperemos el segundo semestre y llegan las inversiones.
Yo pregunto una cosa, y se los digo a ustedes tres y a vos que está del otro lado. Si vos sos un inversor que vive afuera, en España, en Italia, en Estados Unidos, donde sea, y ves un país convulsionado como la Argentina, que nunca dio señales de seriedad, que manejó su política económica, monetaria, fiscal como le dio la gana, que se apartó de los organismos internacionales de crédito, que se quedó fuera del mundo, que estaba defaulteado y que además le mentía afuera y adentro, porque intervino el famoso INDEC y nadie sabía cuánto era la inflación, cuánto crecíamos en Argentina, no sabíamos absolutamente nada. Vos ves lo que transmite la televisión argentina cortando las calles, las rutas, la gente encapuchada con palos en la mano, con cubiertas que se queman, con una presión fiscal demoledora, donde 8 millones de personas mantienen a 30 y pico, 8 millones de personas que tributan y pagan su impuesto, terminan manteniendo al resto, con una presión tributaria elevadísima, donde además la cantidad de personas que trabajan en el Estado es cada vez mayor. ¿Vos vendrías a invertir tu plata acá con esa inflación, con todo lo que te estoy contando? Y no. Tiene que haber algo que te diga, mirá, para ir a invertir tenés que ir a un país serio, donde las reglas sean claras, donde los gobiernos sean estables, donde haya institucionalidad, donde haya un respeto político por el inversor y donde fundamentalmente todos conozcan cómo se mueve la economía de un país. Entonces, el error es esa ansiedad y la poca experiencia, me parece a mí, del gobierno de Macri en su momento, de decir, no, llega el segundo semestre y la gente va a venir. No va a venir. Y creo yo que va a demorar eso hasta que el país se normalice. Si estamos viendo que hoy, en este proceso eleccionario, ¿cuál es la respuesta del peronismo? A excepción de Urtubey, Cristina, Scioli, Randazzo. O sea, los mismos que se fueron. Por eso yo doy una visión. ¿Sabes cuál es el sostén real que tiene Macri hoy? ¿Por qué se sostiene todavía bien el gobierno de Macri? Primero porque hay una expectativa de mejorar. El país puede mejorar y la mayoría de la gente cree en que puede haber una mejoría. Y la segunda, el segundo sostén de Macri es precisamente Cristina Fernández, que ya nadie quiere que vuelva, por lo menos una gran porción del electorado no quiere que vuelva a esa política populista, retrógrada y demás. Entonces, ese es el sostén político hoy de Macri. Por ahí yo hago un análisis que no los comento, ustedes son libres de pensar lo que quieran, pero en mi opinión estamos en ese nivel hoy de incertidumbre, de pasiones, entre esas la ansiedad, ¿no? Yo lo que veo es que evidentemente la gente no está viendo un país como para invertir, ¿no? Se anunció el regreso de tanto capital con el tema del blanqueo desde la provincia de Lima. Pero fue un éxito el blanqueo, pero en la declaración, no en la inversión efectiva. Nosotros en la provincia adherimos a la ley, no sé, pero hay 120.000 millones que antes no pagaban impuestos y que ahora pagan. Sí, pero que van a empezar a pagar dentro de un año recién, no que van a empezar a pero lo van a pagar, ahora. Antes lo peor es que no lo pagaban. No importa, pero a la provincia efectivamente, que yo sepa, eso no es coparticipable. No es coparticipable, pero ¿cuántas personas volvieron y hicieron uso de la ley que aprobamos en la legislatura? Entonces yo lo que tengo miedo y de todo lo que se hablaba acá, más allá de que la gente es real, la gente ya no quiere que los encasille en el pasado o en Macri. Creo que la gente sigue esperando que las cosas mejoren y que haya un líder que lo pueda llevar adelante y que nosotros creemos que puede ser el gobernador Urtubey y en ese sentido nos plantamos. Pero también lo que a mí me preocupa, más allá de que los contadores podemos hablar de números y hablar de la inflación, estamos hablando de que hay un aumento tarifario, o sea, que va a implicar obviamente un nuevo aumento en el costo de los productos. Por consiguiente, para alcanzar los niveles de inflación que decimos, es más baja del consumo, que es una de las variables. Claro, porque si sube eso, obviamente entonces, también va a subir los productos. Y la baja en el consumo la estamos viendo nosotros, ¿no? En el tema de la gente que menos tiene, en la carnicería del barrio, en la gente del interior. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Creo que más allá de los números macro,
El tema es que realmente la gente la está pasando mal, hay que ver de qué manera podemos ayudar. Hay cosas que sí le reconocemos. Yo creo que la mejor ayuda, ¿sabes cuál es? No decirle que la está pasando mal. Bueno, porque si bien es cierto, uno reconoce la realidad, sí, no es menos cierto que todo el mundo tiene que ajustarse al cinturón ahora. Sí, si no podemos seguir haciendo la fiesta que hemos vivido hasta hace poco tiempo. Pero también vemos que, como vos mismo lo decías, el que tiene plata prefiere invertir en un mercado financiero y no en algún emprendimiento productivo. Entonces, hoy, dadas las condiciones que tenemos, no hay que decir, a ver, ¿qué es lo que digo? Yo creo que hay que decir la verdad. Hay cosas que sí nos diferencian desde la provincia con el gobierno nacional y que le dan tranquilidad y expectativas a la gente. Por ejemplo, que el jefe de gabinete haya dicho el otro día en la Cámara que ya hay una fecha para abrir paritarias. Creo que esas son las grandes diferencias de la provincia y de la conducción del gobernador Urtubey con la del presidente, ¿no? Un presidente. Seguro, claro. Entonces, eso no cabe duda. Cuando volvamos a encontrarnos después de esta pausa, ya vamos a entrar de lleno a lo que es Salta, a lo que te había dicho hace un momento. ¿Cómo estamos hoy con nuestra economía aquí, doméstica? ¿Cómo nos movemos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué expectativas tengo para este segundo semestre? La pausa y vuelvo. Tu ciudad avanza. Avanzamos, renovando el parque automotor del municipio. Avanzamos en la reparación de calles. Avanzamos con obras en barrios postergados por muchos años. Avanzamos en la realización de conexiones a las redes de agua y cloacas. Avanzamos en la instalación de nuevas luminarias. Pero lo más importante es que trabajando juntos avanzamos en calidad de vida para los salteños. Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Salta, tu ciudad. Si te enganchás recién, está el ministro de Economía, Sebastián Gomeza, está la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, Liliana Guitián, y también el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Diego Pérez, compartiendo esta noche para hablar de economía, de finanzas, de cómo estamos. Hace un rato, cuando estaba haciendo la presentación, dije, a ver, Salta, ¿cómo se endeuda hoy? ¿Cómo conseguimos nuestro dinero en efectivo? Y hablaba de 3 colocaciones que ha hecho en lo que va del año. Una, el 24 de febrero, 570 millones de pesos, algo así. La otra, el 30 de marzo, que estuvimos en los 850 millones. Por ambas se lograron pagar, creo que el 22% de interés. Y finalmente esta última, que se hizo ya en el mes de mayo, también por 563 millones de pesos. Eso, ¿cómo se utiliza eso? Yo decía que va para, digamos, gastos corrientes, que es el pago de sueldos. O sea, no estamos hablando de ninguna inversión de obra pública, no, en este caso. Lo que pasa, para que nosotros entendamos, es que nosotros cumplimos la ley de presupuestos donde te permite el endeudamiento en corto plazo, se llama, no es, o sea, es un endeudamiento en corto plazo, por lo tanto no pues se paga en 3 etapas, ¿no es cierto? Sí, no, se paga durante el año, o sea, no pasa de un ejercicio fiscal a otro. Claro, por eso digo, sí. Esos son endeudamientos de corto plazo. Lo que tenemos que tener en claro, es que lo dije el año pasado, nosotros tenemos un tope. De este año es 1.965 millones de pesos. Podemos emitir un tope para endeudarnos. No se puede endeudar más de eso, según lo que explica la ley. Exactamente. Entonces nosotros tenemos 1.965 millones que lo podemos usar en enero y usarlo durante todo el año y pagarlo en diciembre, como se hizo el año pasado. Eso puede ser una medida. La otra medida es hacerlo por etapa, como bien hiciste, letras en febrero, en marzo, en abril, y al vencimiento rolarla. ¿Qué significa rolarla? Es volverla a invertir, lo cual no significa que yo ya pasé a los 2.500 millones de pesos, sino el circulante en el año como tope máximo son 1.965 millones de pesos. ¿Esto qué nos permite a nosotros, como
bueno, la gente por ahí no lo sabe, los primeros meses del año son los meses de muy baja recaudación que tenemos, tanto a nivel de coparticipación, la parte de renta, saco los ingresos genuinos nuestros, se mantiene más o menos estable, pero lo que es los recursos coparticipables que vienen de Nación tienden una baja considerable, los enero, febrero, marzo, abril, y empieza a repuntar en el mes de mayo, junio, julio, tiene una pequeña baja a final de año, pero ya se equipara durante todo el año. Ahora, ¿qué pasó? Si hay diferimientos de impuestos, como bien decías, donde te cambia el vencimiento de bienes personales o de ganancias para un mes al otro, obviamente nosotros tenemos menos ingresos en ese mes. Por lo tanto, usamos esta herramienta financiera que nos permite para cubrir con nuestras obligaciones. No es tan solo sueldo, tenemos el pago de sueldo, podemos tener el pago de medicamentos, hay todos los gastos que pueda tener el Estado. Exacto, no es tan solo sueldo, no es que, como decían en su momento, la provincia se está endeudando para poder pagar los sueldos, no es correcto. Es una parte para pagar sueldos que puede ser, otra parte para pagar obligaciones, para seguir prestando con la calidad y la eficiencia que viene prestando la provincia todos los servicios que está prestando. Te dice eso el propio ministro de Economía. Hoy, por ejemplo, en este año 2017, hay un presupuesto de 46.500 millones de pesos. 46.500. Con respecto al del año pasado, que era 31.000, hay un 40% más. Eso tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con el comportamiento tributario que vos tengas para... El Estado tiene una forma de nutrirse, que es a través del pago de los impuestos, ¿no? Más la coparticipación que te envía Nación. ¿Ustedes auditan lo que está diciendo acá el ministro Gomesa? Así es. Sí, ¿controlan eso como senadores, como diputados? Del Senado tenemos un diálogo permanente, digamos, con el ministro respecto de estas cuestiones, de las por eso están acá, además, ejecuciones presupuestarias. El ministro dice una cosa que ustedes están ahí. No, respecto a las ejecuciones presupuestarias, lo que acaba de explicar es el normal desarrollo, digamos, de un recurso que necesita la provincia y que generalmente lo hace, como bien lo ha dicho, en los primeros meses del año, y algo que si me permite el ministro también sumo a una tasa que vos hacías referencia entre el 20 y el 22%, más bajo que lo que la Nación se está endeudando, que creo que es el 24%, lo cual coloca a Salta en una situación particular, diferente a la Nación, digamos, y con cierto beneficio en cuanto a la tasa, ¿no? Y lo que acaba de explicar... No, pero además no es tan grave, no es grave esto. No, esto es contarle a la gente. Por ejemplo, en el año 2015, el año 2015 10 veces licitó letras. El año 10 veces. O sea, estamos hablando de acá. En la mitad del año llevamos 3. Sí, pero más allá de las veces que pueda licitar es el tope. Lo importante es no exceder el tope previsto por la ley y autorizado, digamos. Que está autorizado por la ley de presupuesto y constituye un 5% de los recursos. Y además es público, eso se publica en el boletín oficial. Así que no solamente nosotros, sino cualquier ciudadano podría computar. Vuelvo un minuto a lo que estábamos charlando hace un momento, porque me interesa mucho lo que dijo el ministro, que es el Fondo Nacional de la Soja, que pasa por ahí inadvertido, nadie lo toma, pero sin embargo sirvió para que los 60 municipios se vean mejor coparticipados en una dosis de equilibrio y de verdadero federalismo. Se le daba el 30% y Urtubey dijo, no, muchachos, no me voy a quedar con el 70%. Vamos a ser mucho más equitativos y vamos a darle el 50%. Al 30% le agregó el 20%, quedaron 50 y 50, que es lo que decía el ministro de recién. ¿Esto se tiene conciencia ustedes que representan, por ejemplo, a departamentos y demás? Sí, esto ha cambiado sustancialmente la realidad de muchos de los departamentos, ¿no? Con el Fondo Federal Solidario, que es el fondo que comúnmente conocemos con el fondo soja. Como bien decía recién Sebastián, mediante decreto nacional, el 70% va a la provincia y el 30% va por goteo directamente al municipio. El gobernador, mediante decreto, adosa ese 30% que va directamente de libre disponibilidad en obras de infraestructura, digamos, por los municipios, son los municipios que deciden en qué invertir, le adosa un 20% también a cada uno de los municipios mediante presentación de obra y certificación de obra, se va desembolsando, digamos, cada uno de los fondos que componen ese 20%. Quiero aclarar también que el 100% de estos fondos son para infraestructura
y que en definitiva ese 50% que maneja la provincia muchas veces también va dirigido a municipios, a departamentos, a obras viales, a obras hídricas, en definitiva a mejorar lo que es cada uno de los municipios y los departamentos. No es cosa menor la decisión del gobernador de ese 20% que ha permitido, vuelvo a decir, que se adoce ese 30% y que muchas veces pueda significar un monto importante para algún proyecto que en definitiva viene a tratar cuestiones de fondo que en muchos municipios, por cuestiones electorales, políticos, muchas veces presupuestarias, no se tratan. Yo le voy a dar ejemplo, por ejemplo, de Rosario de la Frontera. Rosario de la Frontera, con el primer fondo coparticipable, el Fondo Federal Solidario, decidió atacar un tema central, que es el tema de basuras, el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos. Invirtió la totalidad de fondos SOJA en lo que es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que hoy está trabajando, que ejemplo en la provincia, si se quiere, uno de los pocos municipios que lo está trabajando de esa manera. Le permitió comprar maquinarias, camiones recolectores, camiones volquete, camión grúa para poder llevar adelante lo que es el proyecto digamos, de tratamiento de residuos sólidos. En definitiva, una decisión del gobernador que ha incidido directamente en una necesidad de uno de los municipios. Quiero avanzar ahora en otra cosa que me parece muy interesante. Vuelvo a insistir en el concepto que te quede a vos como ciudadano. Decíamos lo que ha hecho el gobierno de la provincia con las famosas letras, pero además tiene otras deudas que ha venido tomando la provincia. Por ejemplo, tenemos el Fondo de Reparación Histórica, que fueron 185 millones de dólares. Después se endeudó el año pasado con el Fondo del Bicentenario, 350 millones de dólares, moneda dura, dólares. Y tiene también una deuda con la Nación. Salta está entre esas 16 provincias que te decía hace un rato, que si la memoria no me falla está en 973 millones de pesos que le debe a la Nación y que tiene hasta el año 2018 para poderla refinanciar. ¿Esto está computado o no, ministro? Está computado. Nosotros, te voy a hacer una corrección. Por favor. No tenemos hasta el 2018 para refinanciar, sino tenemos, esto es una deuda que viene del año 2001-2002, si no mal recuerdo, donde tenías hasta el año 2030 para abonarla con una tasa, eran 268 cuotas a una tasa de un 6% de interés anual, y lo que se venía haciendo año a año era el año de gracia que le dio la Nación a la provincia, cuando se estructuró y se determinó cuánto le dio la provincia de Salta, que comparativamente con las otras provincias, nosotros tenemos una deuda de 1.000 millones, digamos. Y de 83.000 millones que deben las otras provincias en el informe que salió en nota periódica la vez pasada. Por lo tanto, somos... Pero a su vez la Nación nos debe a nosotros también. Sí, bueno, pero puntualmente de este tema, lo que hizo la provincia de Salta este año es refinanciar los vencimientos, que eran 126 millones de pesos que vencían este año, o sea, 126 millones de pesos, perdón, que vencían este año, refinanciar las 35 cuotas a una tasa de interés del 15%, que se empieza a pagar a partir de enero del año que viene. Y de ahí se van a acoplar las otras cuotas que veníamos pagando. Pero lo que hay que destacar de esto es que la provincia, como vos bien decías, el Fondo de Reparación Histórica, que es un empréstito que tomó la provincia en aquel momento, garantizado con regalías hidrocarburíferas, más el Bicentenario, que fue una decisión que realmente la tomó el gobernador de la provincia para reactivar la economía en la provincia de Salta, y esto hay que destacarlo, que fue para reactivar la economía con la obra pública. Lo que se dijo una medida anticíclica. Anticíclica, exactamente. Que hoy estamos viendo los efectos benéficos. Totalmente. De eso. Pues si no se hubiese hecho eso, hoy estaríamos de brazos cruzados administrando miseria. Exacto. ¿No? Y eso nosotros siempre, gracias a la Cámara de Diputados, como también a la Cámara de Senadores, tomaron nuestros representantes eso como una muy buena noticia, no tan solo porque íbamos a reactivar la obra pública provincial, sino que también se coparticipó o se dio participación a cada uno de los municipios con un 20%. Igual que el tema de la soja, el gobernador Urtubey, que eso hay que reconocerlo, no lo tienen que pagar los municipios, el dinero está disponible, tenemos
que el informe que presentamos el lunes pasado, 160 convenios firmados ya con los municipios. Eso equivale al 50%... El 20%, perdón. El 20% de los 350 millones de dólares. O sea, el 20%, ya se viene ejecutando el 20%. No, el 20% va para los municipios, para que hagan, que otra cosa innovadora fue la formación de las comisiones departamentales. Entonces tenemos el intendente con los diputados y senadores del departamento, obviamente, se ponen en conjunto y determinan las obras prioritarias para ese departamento y para ese municipio particularmente. Lo destacable de esto es que se le dio participación a los municipios y se le dio participación a las dos cámaras para que determinen las obras que se van a hacer en cada uno de los departamentos. Pero lo que yo quería decir es que ya lleva ejecutado el 50% de este fondo del Bicentenario. Si las obras están con ese avance. Tenemos un avance, ahí te quiero decir. Eso es lo que me decía a mí el ministro Baltasar Sarabia. No, están en ejecución. Nosotros tenemos en el primer desembolso los 300 millones de dólares, o sea, el total del bono, el 20% para los municipios. De eso tenemos firmados 160 convenios con los municipios, lo que es obra pública, de los cuales se transfirió el 50% ya a cada uno de los municipios, que son alrededor de 285 millones de pesos, más lo que hicieron por maquinaria, porque los municipios podían hacer obra pública o compra de maquinaria, como fue el caso de Salta Capital, 43, 45 millones de pesos, que fueron todos los móviles, todas las máquinas viales que compró. Lo importante de esto es que se dio participación a los municipios, es un dinero extra presupuestario, no lo tienen que devolver los municipios, y la provincia ya cumplió con el pago, ya están en sus arcas, del anticipo del 30% de cada uno de los convenios que firmaron oportunamente con la Secretaría de Obras Públicas. Ahora me tengo que ir a la pausa, pero antes de irme a la pausa, le voy a hacer una pregunta al ministro y quiero que ustedes, como hombres que representan, hombres y mujeres que representan a los departamentos, a la gente, también la escuchen. Le falta a Urtubey 2 años para irse. El que venga va a tener que encontrarse con una economía en crisis o en una economía perfectamente equilibrada como corresponde. ¿Cómo será el año 2019? Porque Urtubey se va. Ahora, si tuviese continuidad, él tendría que tener un control perfecto sobre el tema. ¿Lo tiene o no hoy? Yo dejo picando la pregunta, me la contestan después de la pausa. Chiquita, no me dejes solo, ya vengo enseguida, dale. Tu ciudad avanza. Avanzamos, renovando el parque automotor del municipio. Avanzamos en la reparación de calles. Avanzamos con obras en barrios postergados por muchos años. Avanzamos en la realización de conexiones a las redes de agua y cloacas. Avanzamos en la instalación de nuevas luminarias. Pero lo más importante es que trabajando juntos avanzamos en calidad de vida para los salteños. Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Salta, tu ciudad. Volví a soñar con jugar en primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UVA de Banco Macro. Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos. Simulá el tuyo en macro.com.ar/préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro, tu banco cerca, siempre. Prevengamos la gripe, nos vacunemos. Es gratis y solo te lleva unos minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacúnate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta.
Muy bien, señores, ya estamos en el último bloque de La Huella y venimos desarrollando un tema que a mí personalmente me apasiona porque quiero ver cómo está mi provincia, cómo está tu provincia, nuestra provincia. Y qué mejor que hablar con el hombre que administra las finanzas, con los que controlan en una cámara y en la otra. Y estábamos hablando, ministro, de una cosa muy interesante antes de irnos a la pausa. 2019 termina su gobierno Urtubey, 3 periodos, El que viene después de Urtubey, ¿cómo encontrará la provincia? ¿Encontrará una provincia fundida? ¿Encontrará una provincia bien administrada, equilibrada en sus cuentas? Las herramientas legales las tenemos, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal 7488, hacía referencia hace un momento. Esa ley es una muy buena ley porque en definitiva no permite que uno haga lo que le dé la gana. Hay un corset, hay un límite que te pone, pero hay gobiernos que son transgresores. ¿Cómo es este gobierno? Bueno, no es el caso del gobernador Urtubey, ni mucho menos. Obviamente, en el 2019 vamos a encontrar, como la tenemos hoy día, una provincia equilibrada, una provincia que el nivel de endeudamiento que tiene no llega o llega al 40%, cuando el tope que nos da la ley, que vos bien decías, es de un 70%. Nosotros no nos olvidemos que cuando entró el gobernador Urtubey en el 2017, los índices esos estaban superados ampliamente, estaban en un 70, un 72%, y hoy en día, con estos 2 bonos que vos hicimos mención anteriormente, el Fondo de Reparación Histórica, como así también el Fondo Bicentenario, llegamos a un 41%. Y no tan solo eso, sino que el stock de deuda que se mide, que no debe ser superior al 70% del total de los ingresos del año que estamos ahora, sino la otra ley te dice que vos los servicios, las deudas que tenés que pagar no tienen que superar el 15% de tus ingresos netos, ingresos corrientes netos de distribución a los municipios. Y en ese ratio también cumplimos nosotros porque estamos en un 8%. Por lo tanto, con la medida que veníamos nosotros, con un control del gasto público, con las cuentas equilibradas, con la paz social que hay en la provincia de Salta, con los niveles de endeudamiento que no son para gastos corrientes, sino son para obra pública, que usted la puede palmar, la puede ver, la maquinaria se la puede ver. Con todo eso vamos a llegar a un 2019 mucho mejor de lo que estamos hoy, ¿no? A mí me gustaría sumar a eso para que la gente entienda. Nosotros hemos acompañado la toma del crédito del Bicentenario porque entendíamos que... ¿Y por qué acompañaron? ¿Era por convicción o por apoyar políticamente? Por eso les quiero comentar. A ver. Nosotros lo único que estamos viendo en el interior, en muchos lugares y en muchos municipios del interior de nuestra provincia, son obras del Plan Bicentenario. Y esto implica empleo, soluciones a necesidades básicas de la gente. Y esto creo que hay que destacar. La deuda que se toma es para inversiones, para mejorar la calidad de vida de la gente. No estamos adquiriendo deuda para pagar otra deuda, como lo hizo Nación, por ejemplo. Entonces, la gente tiene que entender que no es lo mismo tomar un crédito para hacer una pieza en su casa que tomar un crédito para pagarle un asado a sus amigos. Entonces, creo que esa... Qué bueno el ejemplo. Pues es muy gráfico, para que la gente lo entienda. Para que la gente lo entienda, sí. Creo que eso y cuando nosotros obviamente vemos en la rendición o en el informe del Plan Bicentenario que el destino de las obras van hacia obras de infraestructura básica, de agua, saneamiento, educación, hospitalarias, culturales, viales, creo que allí está la conciencia y la garantía de que está yendo a mejorar la calidad de vida de todos los salteños. Sí debemos controlarlo y eso nos compete a todos los legisladores. Hay que ver que los intendentes realmente apuren los procedimientos para que la solución le llegue en tiempo y forma a la gente y creo que en eso debemos trabajar. Diego, yo adhiero plenamente, ¿no? La verdad que uno al momento de comprometerse con la aprobación de una ley que autorice la toma de este empréstito siempre tiene dudas, ¿no? La pucha, no es poca plata. Y uno siempre tiene duda de que por cualquier motivo después no pueda cumplirse el objetivo que una ley tiene. De hecho, uno no sabe qué puede pasar. Hoy la verdad que con mucha más tranquilidad uno puede ver que aquella decisión que ha tomado Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, acompañando esta herramienta anticíclica que el gobierno de la provincia ha decidido implementar en la provincia de Salta, está dando sus resultados, ¿no? El día de mañana, por ejemplo, el gobernador está viajando al Rosario de la Frontera junto con el gabinete y se están inaugurando obras del Bicentenario.
no solamente del 20%, sino también que hay una inversión importante de ese 80% que maneja la provincia, también en obras en el Rosario de la Frontera, en el Hotel Termas, en el Parque Industrial. Estuvimos la semana pasada también con el ministro recorriendo ese terreno. Entonces eso muestra a las claras que esta decisión que ha tomado la provincia sin duda está dando muestras claras en los objetivos planteados en esta Bárbaro, ley. me queda poquísimo tiempo, pero quiero ingresar en un ping-pong antes de irme, pero ya en el tema político, porque ustedes tres son políticos, por ahí Gómez es medio técnico, más que político, pero igual puede tener una definición porque él forma parte de un equipo político. Esta historia de que Urtubey, vieron que hay una Jacobe, que es una empresa importante, ha hecho una medición donde aparece como el dirigente peronista de mejor imagen dentro de lo que es el justicialismo, Urtubey. Y además aparece como cuarto en la lista ya de la gente que puede llegar a ser un candidato importante en el año 2019. Acá en Salta nosotros hemos escuchado voces que dicen, no, ahora nace un proyecto del norte para el país, y ese proyecto lo tiene como cabeza y como líder al gobernador Urtubey. ¿Qué es para ustedes hoy? ¿Una expresión de deseos, Urtubey? ¿Empujarlo a que vaya? ¿O es algo concreto, real? Es un hombre que tiene esa proyección política que nosotros la podemos medir objetivamente, sin subjetivismos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que un cúmulo de un poco de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que hoy ningún salteño puede pecar de no querer que un salteño sea presidente de los argentinos. Sin duda que el crecimiento de Salta va a venir acompañado de que si un presidente del norte y salteño pueda estar conduciendo la nación. Por lo tanto, digo, a ver, la expectativa, las ganas debería de ser de todos los salteños. Esto trasciende el límite de la provincia y yo me animaría a decirte que no solamente es el norte de la Argentina. Yo he tenido la posibilidad de acompañarlo en un viaje a Mendoza el año pasado y la verdad que el recibimiento que ha tenido por parte de los mendocinos, hemos tenido más de 4 o 5 reuniones con empresarios vitivinícolas, con dirigentes políticos, con representantes del PJ, con representantes de otras fuerzas también en Mendoza, brindando un apoyo masivo a la figura de Urtubey, realmente sorprende, realmente nos llena de esperanza y en lo particular, por supuesto, involucrado en este proyecto desde todo punto de vista para tratar de que Urtubey sea el próximo presidente. Diputada. Bueno, yo creo que tiene todas las condiciones y creo que todos los salteños vamos a acompañar a Urtubey presidente. Sí creo que la sociedad espera eso, ¿no? O sea, que ya no estemos en la oposición misma, sino que ayudemos en la construcción para mejorar las condiciones de los argentinos y creo que eso es lo que está y viene demostrando el gobernador, ya no quedarnos en el camino de un lado, en el del otro, sino que sea el camino de todos los argentinos. Y creo que podamos llegar a la presidencia y eso va a significar que Salta esté mucho mejor y obviamente su familia, ¿no? Ministro. Yo comparto lo que dicen los legisladores, pero hay una cosa que es fundamental. El gobernador Urtubey, desde opositor llamarlo, él da gobernabilidad. No significa que sea macrista, sino que él apoya lo que entiende que está bien para la Argentina y va a criticar fuertemente, como lo hizo en su momento, cuando algo está mal. Yo creo que obviamente tiene todas las virtudes para ser, es un líder político y tiene todas las virtudes para ser el presidente de la Argentina, no me cabe la menor duda. Y es peronista, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno va a ser peronista. Por ahí eso es lo que les juega en contra, ¿qué quiere que le diga? Gracias a los tres, ¿eh? No, gracias a vos, Jorge. Ayúdenme a seguir haciendo la huella, que es el lugar y la forma en la que hay que transitar. Hasta la próxima semana.